punto, que en esa interpretación, digamos, de la versión oficial, nos dicen que pues, es una especie de navegante sin bandera, ¿no? No es que haga la música, pero es anda sin bandera. ¿A qué me refiero con esto? De alguna manera, un día te dicen que es un genovés, un día te dicen que es un portugués, hasta la discusión de que si es un catalán o no. Es decir, no se sabe realmente quién es Colón, de dónde salió, a dónde vino, por qué vivió lo que vivió. Nadie sabe realmente su identidad y ese es el principal problema. ¿Por qué no sabemos nada de él si se supone que era una persona tan famosa, tan querida y tan arraigada en la corona española? ¿Me explico? Tendrás que por lo menos saber quién es. Entonces vamos a ahondar en ese punto más adelante. Luego tenemos la idea de que llega a la corte de repente, ¿no? Un don nadie, porque ese es como te lo pintan, alguien que llega debajo de las piedras, se mete a la corte española y de repente se vuelve alguien muy digno de estar frente a la reina y decirle, oye, ¿sabes qué? Págame aquí unos chescos y vamos a hacer la fiesta. Básicamente eso le dijo, ¿sí o no? Entonces algo está mal también. ¿Por qué creemos que estaba bien? Y luego viene, un poco como lo hace la actriz en la película, y viene y le dice Colón a Chabela, y se baja, que tengo una propuesta para vosotros, que tengo una idea que les va a flipar, bueno. Y le dice, a ver, entonces Chabela dice, vaya tío, ¿cómo que la tierra es redonda? Si yo en el mapa la veo plana, ¿no? Ellos tienen la idea de que si es redonda es plana, y sí, no. Vamos a ahondar también un poco esta situación de que de repente llega con una idea y se la creen y ahí sí te vendo las joyas, ¿no? Y sacamos. O sea, hay algo que está aquí raro. Luego, vamos a pensar también, ya le financiaron el evento a Colón y llega a las tierras y toma unas tierras en nombre de la corona que no se supone que supiera dónde es. Que es una cuestión, fíjense, se supone que él iba a dónde. A la India, ¿no? O a las Indias, ¿no? Como también llegan a decir. Bueno, si se supone que son las Indias, se supone que vas a hacer comercio, porque llegas y tomas unas tierras como tuyas. Entonces es una paradoja. Se supone que vas a un lugar donde hay comercio, hay producción de bienes y servicios. Supuestamente hay un gobierno o una administración del lugar. Pues, ¿qué onda? Te metes a la casa, oye, una tacita de azúcar y después me voy a quedar aquí a vivir. Tranquilo. Eso es lo que te pintan en la historia. Eso es lo que hay claro y lo que hay que analizar. Luego la idea de que nunca supo que era un continente nuevo. Pues se supone que él llegó a las Indias, no sé, no creo, porque si se supone que llega y toma tierras como suyas, entonces se supone que sí sabía dónde llegó o no. En fin, no tiene cabida esa interpretación dentro de la lógica natural de la historia. Y por supuesto, el tema final que vamos a analizar es si realmente muere en la cárcel o enfermo. Que no tendría por qué, porque se supone que lo hicieron Don Cristóbal, y para entonces decirles que era un don, no era que tuviera mucha edad, sino que simplemente tenía una serie de beneficios por ser parte de la administración de la corona, entonces era Don Cristóbal. Entonces no puedes acabar en la cárcel de repente, pobre y enfermo, se supone que tenías una serie de tributos de todo lo que se saqueó, en fin, ¿me explico? Toda la historia es la misma que te cuentan en la primaria, en la secundaria, o sea, en los libros de historia oficial, no cuaja dentro de sí mismo. Y por eso es que es un tema importante a ampliar, más allá de que realmente sea judío o no Cristóbal Colón, que es lo que por supuesto vamos a explicar. Pero en sí mismo es un tema que ya merece la atención de todos. ¿Por qué? Porque por supuesto estamos en este continente, de alguna manera el hecho de que estemos aquí hoy es causa, ¿no?, de que este señor se haya aventurado a hacer algo, y hay que ver por qué. Ahora fíjense, la historia real, no la historia oficial, sino la historia real, que nos dice, todas las fuentes que voy a alguna vez citar, al final se las pongo en una gráfica para que la tomen en cuenta. Pero no aburridos de esto, lo saco aquí, esto lo saco acá. Pero es importante sí citarla directamente. ¿Por qué? Este libro que está ahí se escribió en 1828. Significa que pasaron más de 400 años, más o menos, desde que pasó lo de Colón hasta que se escribe su primera biografía. Es decir, de alguna manera hay mucho tiempo entre el suceso real histórico y la documentación escrita de lo sucedido. Pero dicen, oye, necesitamos hacer una biografía sobre Cristóbal Colón. Dicen, no sabemos escribir porque medio la hacemos a la historia, pero tú sí tienes buen perico. Dice, por favor, ayúdanos. Y se va, le dan documentos oficiales, reales, de todo lo que tenían en ese momento almacenado, que pudo haber sido mucho, pudo ser poco. Y él dijo, están bonitos, a la basura. Y dijo, pues que bien, por la historia de Cristóbal Colón. Por eso es que esa historia es una historia fantástica.
Porque una teoría que de repente llega un tipo, se mete en una corte real y con un par de aretes financia una empresa gigante. ¿Me explico? Digo, tan solo para, si te vas a Acapulco, subirte a la banana cuesta dinero. Y pagar un barco que atraviese todo el Atlántico en esa época, pues no era de 2 pesos. Eso es algo importante. Entonces este señor viene y escribe una biografía ficticia, que esa es realmente la definición. La justificaron como novela histórica. Porque si la lees, pues dice, algún día un joven catalán o genovés, no me acuerdo qué definición usa, llegó a la corte real española y todo el rollo que ya conocemos. Todo contado muy bonito, sí, pero no está basado en la realidad en absoluto. Entonces, desde hace casi 200 años tenemos una mentira fluyendo, aceptándola como verdad, enseñándola como una verdad, cuando hay mucha documentación que niega todo lo que escribió Washington Irving. Esa es la razón principal. Vamos a ver. No me está leyendo todo, pero les leo lo que se supone que tiene que estar. Entonces vemos que es un navegante sin bandera. Llega de un lado aparentemente, después aparece como que supuestamente es de otro lado. ¿Cuál sería la verdadera razón por la cual sí Colón niega su identidad? Ahora podemos decir directamente que porque era judío. Pero ¿cómo sabemos que era judío? ¿Qué implicaciones tendría el querer ocultar su judeidad o en todo caso su religión? A lo mejor puede haber sido un musulmán o cualquier otra cosa, un moro o lo que hubieran querido en esa época. También había mucha diversidad en cuanto a religión, pero en este caso directamente era judío y eso es un poco la razón por la cual nos interesa. En esa época, ¿qué sucedía? En esos años, ¿cuál fue el problema, digamos, social? Bueno, todavía no. Eso es una consecuencia un par de años después. Pero ya el problema que causa realmente la expulsión, ¿qué hay detrás? La expansión de la iglesia en el Carlomagno. Bueno, ¿qué había pasado? La expansión de la iglesia sí es importante, pero la iglesia, ¿qué causa? La división. No, eso fue un poquito después. Conversión forzada. Las conversiones forzadas son parte del tema, pero hay algo que está más pegado a las conversiones. La Inquisición, exactamente. ¿Qué era la Inquisición? Pues era que la Iglesia Católica perseguía a todo aquel que no fuera católico para tratar de evangelizarlo. Y en todo caso, cuando se convertían y negaban, en este caso la cristiandad, lo sometían a castigos, torturas y todo lo que hay en el Museo del Centro, ¿no? Si han ido y si no han ido, pues vaya. Entonces, por supuesto, él sabía que se exponía a muchas cosas porque su familia directamente había aceptado esta conversión forzada. Es decir, el papá de Cristóbal, no se tiene documentado netamente cómo era su nombre, pero bueno, se saben que no se apellidaban Colón, se llamaban diferente, pero bueno, cuando aceptan el bautizo, se ponen Colón, se acabó el problema porque era algo español. ¿Me explico? Porque hay un apellido parecido en Italia, que es la justificación por la cual dicen que es genovés. Está el Colombo, pues sí se parece, pero no por eso ya son la misma persona. ¿Me explico? En este caso, directamente el que aceptó el Colón era porque sí eran judíos y se habían aceptado la conversión, pero solamente por el exterior. A ese fenómeno se llama el criptojudaísmo. Es decir, cripto que está escondido y judaísmo pues que siguen siendo judíos. Pues daba la cara de que seguían las instrucciones de la Iglesia Católica, pero vivían como judíos en sus casas, con sus familias, ocultándose, ¿no? Entonces, esta era la situación directamente con Cristóbal Colón. Entonces, por eso no puede directamente llegar y decir, soy de tal o tal. Incluso hay pruebas de que no pudo haber sido genovés, porque nunca lo escucharon hablar en italiano, nunca escribió nada en italiano y creo que nunca hizo un viaje oficial a Italia. Entonces, la conexión con Italia está descartada por muchas razones, lo comentarás. La posición de que podría haber sido portugués, porque aparentemente sale de la corona portuguesa después de presentar el proyecto, que se lo rechazan, y pues va con los españoles y se lo aceptan así de buenas a primeras. Es por supuesto porque se casa con una portuguesa, también criptojudía, hay documentación sobre eso. Entonces, por supuesto, no puede negar, pero no puede decir abiertamente quién es, y por eso se oculta, pero también hay que pensar cómo es que pudo haber brincado muchas barreras. Si también la Inquisición sometía a revisión una especie de pureza de sangre, digamos, parecería la época nazi, o sea, nada es nuevo bajo el sol, donde revisaban todo. Si eras un cristiano nuevo, que así se denominaba, pues entonces no podías acceder realmente a puestos importantes. Entonces, en ese caso, Cristóbal, como quiera que se haya llamado en realidad, fue muy inteligente para a pesar de ser hijo de un criptojudío o cristiano nuevo, como lo quieran ver, meterse sin realmente decir soy de tal o cual. Realmente parecería más bien que era un catalán, por cómo hablaba, por cómo se expresaba,
y también porque había mucho más judío en Cataluña que en otras zonas de España. Básicamente, para que ubiquen algo rápido, en España, en la parte sur, era realmente donde estaban los judíos. O sea, lo que viene siendo parte de Zaragoza, Barcelona, ni siquiera Madrid, o sea, todo lo que es el sur. Cosa Mallorca, todo lo de abajo. Una de las grandes pruebas, de alguna manera, que hay una especie de doble cara en la vida de Colón, son cartas. Hay versiones oficiales y versiones familiares de cartas que se escriben. En ese entonces no había WhatsApp, ¿no? Pues que a veces pues escribías, ¿no? Escribía feo, pero escribía. Esta carta la saqué de un libro, después les digo cuál es, pero son cartas que están, aquí dice, en el Archivo General de las Indias, ¿no? Que está en España. Ahí tienen básicamente todos los documentos habidos y por haber de Colón. Y estas cartas en particular, esa es de uno de sus hijos, a uno de sus hijos. Porque las cartas que escribía con sus hijos eran muy diferentes a las cartas que podía escribirle a la reina o cualquier otra persona de manera abierta. Bueno, la hace como que así, y luego hace una especie como así. ¿Me explico? Esto es para que me entiendan más o menos qué es lo que está ahí. Así esta sí puede parecer con una letra hebrea. ¿Cuál sería? ¿Podría ser? Vale, casi. Entonces sería una G. Ahorita les explico. Sí, porque la letra G es así, ¿sí? Pero bueno, aquí la letra G manuscrita influye, ¿ok? Ahora van a decir, ¿esta qué letra es? Parece una tzadi. Por eso es porque tiene la referencia al hebreo moderno manuscrito. En aquella época el hebreo manuscrito era muy diferente. Muy diferente. Esta letra es una bet. ¿Cómo que es una bet? Ajá. Porque la bet imprenta es así. Ajá. Pero la manuscrita en esta época se hacía así. La tzadi ahora, pues, hacer es el destino que acabó siendo así. Sí. Ya sus dos pancitas. Por eso es para que vean. Por eso esto es una B, ¿sí? Y esto, que está muy larga así, es una G. Ahora, esas son letras, ¿qué significan, Nelson? Bueno, podría ser una palabra, va, pero no, eso no es bien una abreviatura. Baruch Hashem, exactamente. Está bendito Dios. Una costumbre que se tiene desde siempre es cuando escribes un documento que tiene algún contenido religioso, le pones esas letras en la parte de arriba. Hay otra expresión en arameo que es Bet Samach Dalet, pero es en arameo, esta es en hebreo. Es básicamente lo mismo entre uno y otro. Ahora, ¿cuál es la importancia? Y significa que está diciendo que le va a decir algo que no es tan, digamos, tan mundano, por decirlo de esa manera, sino que le va a decir muchas cosas. Las cartas que escribe Colón a su hijo Diego contienen muchas referencias al Tanaj, a la Biblia, cosas del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué importancia puede tener eso? No, pues igual era un fanático, si era católico, pues le gustaba leer la Biblia. No, ¿por qué eso no podría ser posible? Si fuera católico y le gustara leer la Biblia y usar estas frases en las cartas, ¿por qué podría ser imposible en realidad? ¿Por qué por eso podemos asumir que era judío? Sí, porque pues igual le gustaba y las usaba, ¿me explico? ¿Por el latín? ¿Eh? ¿Por la lengua del latín? Bueno, en ese caso no necesariamente, aunque sí manejaba muy bien muchos idiomas. Manejaba el latín muy bien, por supuesto el español, el portugués y otros idiomas. Que es algo que no usaban o que no acostumbraban en general los europeos. Y actualmente lo siguen sin hacer. Un europeo no habla más que su idioma. Por eso en España le dicen wifi. ¿Me explico? Porque no les gusta decir wifi. ¿Me explico? Así son los europeos. Y los gringos igual. ¿Conocen a un gringo que hable más de un idioma? Un segundo idioma así que realmente lo haya aprendido porque le gustó. Ninguno, yo tampoco. Exacto, es porque de plano se vio forzado porque vive en la parte sur de Estados Unidos y tiene que aprender español, o en la parte norte un poco de francés. Pero es porque es a fuerzas, a chaleco. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Era porque la Biblia solo la está disponible para los sacerdotes. Exacto, muy bien. La Biblia, que estaba en latín, que no era la única Biblia disponible en el mundo, pero bueno, básicamente quien tenía acceso a una Biblia eran únicamente los clérigos. Básicamente el pretexto era, tú no vas a leer la Biblia porque es mucho para ti. Digo, resumiéndolo, ¿no? Entonces, y él no era sacerdote.
Entonces, la única explicación, digamos, históricamente lógica, es que podría haber sido judío. Porque en ese sentido el Islam, aunque también tiene el Corán, por supuesto, como base, también toma muchas referencias bíblicas como tal. Si no han leído el Corán, léanlo, está interesante. No es lo que la gente dice, está bueno. Y tiene muchas referencias bíblicas, pero no al nivel de lo que maneja Colón. Colón maneja realmente el texto de Isaías, de Jeremías, o sea, temas complicados, que yo creo que incluso para gente actualmente le resulta como extraño, y realmente los llega a explicar en las cartas. Entonces eso da la razón de que sí sea alguien que conoce el tema muy bien, y si tiene la fuente directa, entonces sabe hebreo, porque usa el hebreo. Entonces no tiene que aguantarse a leerse el latín, sino directamente lo puede leer de un rollo en hebreo y citar el texto. ¿Me explico? Esa es la importancia de esas cartas. Decir, ok, no es un católico cualquiera, no es un hijo de vecina, ¿no?, que sale de la nada. Es alguien que sabe del tema y que con su hijo se maneja de una manera muy importante. También hay una serie de mitos y leyendas acerca de la firma de Colón, donde la que está acá en medio, esa sería la firma que usa en las cartas con su hijo, ¿no? Y la de la derecha es la firma que usa para las cartas, digamos, seculares, por decirlo de esa manera. Hay muchas interpretaciones, por ejemplo, hay un verso en hebreo que dice Kadosh, 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 y santo, 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 y la A es de Adonai, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento, dicho, hay mucho en YouTube. Vi algunos y dije, sí, coincide con lo que tengo en libros. Entonces, si los quieren buscar, mejor ahí con calma para no aburrirlos aquí. Pero bueno, el tema de la firma es todo un tema ya. Lo que quiere decir, lo que interpreta, pero lo importante es que no solamente pone las letras arriba, sino que las firmas también te da pauta de qué tipo de tema está tratando. Si es un tema muy sagrado, bueno, se limita a usar la que es como más pequeña. Y si es un tema secular, pues usa el de la derecha. Ahora, si es alguien que salió de la nada, ya vimos que no, tenía un origen, pero lo estaba ocultando, ¿cómo es que entró a la corte? Sí, entonces sí era judío. ¿Por qué? Porque se supone que si eras judío no podías alcanzar tampoco ningún tipo de cargo alto, supuestamente. Pero la realidad es que toda la corte de la corona española, todos eran judíos. ¿No? O sea, ahorita vamos a ver algunos nombres en específico. También mentiras de la historia oficial. O sea, la verdad es que no podía ser rey ni podía ser duque, solo puedes tener títulos nobiliarios, que es diferente, porque se supone que eso era como una especie de llamado divino a gobernar y todo este rollo, por eso las coronaciones las hace el Papa, ¿me explico? O sea, no puede ser duque ni señor ni todo este tipo de cosas, pero sí puede hacer parte de la corte, un administrador, un cobrador de impuestos, lo que sea de la corte, puede hacerlo. Entonces está llena de judíos la corte, pues aquí entre amigos todos estamos palancas, y pues entonces supo más o menos por dónde llegar. Ese es el asunto importante. Por eso es que se logra colar, no tanto porque fuera alguien con mucha suerte. Dos nombres importantísimos, ¿no?, que vamos a retomar tanto ahorita como después. Estos dos rabinos eran parte de la corona, de la administración de la corona española. En el caso de Isaac Abarbanel, don Isaac Abarbanel, lo que les explicaba en unos minutos, no era cualquier persona, era don Isaac Abarbanel. Es decir, le dieron una serie de permisos y concesiones a pesar de ser judío. Y no solo eso, Isaac Abarbanel escribió un comentario de todo el Tanaj. O sea, es una persona realmente erudita en el tema, que cita el texto del Tanaj, que realmente lo explica. Y yo creo que de alguna manera, si alguien, después de Rashi, que es uno de los más importantes, Abarbanel viene a decirte realmente de qué se trata la Biblia. Porque muchos textos, no, es cierto, pueden no tener como mucho sentido, mucha lógica. Pero Abraham te dice, recuerda la raíz tal y tal familia, entonces este verbo tiene que tal cosa, y esto con esto tiene que ver acá. Se explicó todo el tema. Se sentó una buena tarde de verano a explicar toda la Biblia. Así. Entonces, era una persona importante y era administrador de la corona en el sentido económico, ¿no? El otro rabino importante es Abraham Zacuto. Abraham Zacuto también ayudaba en lo mismo que Abarbanel, pero él tenía más bien una inclinación, aunque era rabino también, los dos son rabinos. Pero Abraham Zacuto tenía más bien experiencia de navegación. Más adelante vamos a ver qué aportó directamente a Colón. Ahorita con que nos hemos en la idea de que sabía de navegación, va a ser suficiente. Pero ya estábamos hablando de dos personajes importantísimos respecto a la navegación. Claro. Si la Tierra era redonda o era plana, ¿no?, como dicen ahora los terraplanistas, ya se puso de moda. Digo, es un tema a discutir, pero ¿cuál es la realidad?
¿quiénes pensaban que la Tierra era plana? La iglesia. Sí y no. Ajá. Era quienes respaldaban la idea, ¿no? Porque existía el cielo. Dan interpretaciones bíblicas, cortamos a andar en eso, que es un punto básico. Pero la realidad es que, por ejemplo, los portugueses no tenían problemas con eso. Sí, pues es redonda, pues el barco se va bajando, pues sí es redonda. No tenían problemas con eso, los ingleses tampoco. Ni tampoco los vikingos, ni tampoco los chinos, ni tampoco nadie. Nada más los españoles. Los españoles siempre han vivido en su mundo y en su isla. ¿No? Si no sabían, España significa isla de los conejos, en fenicio. Pero siempre he vivido en esa isla, en esa idea de que nosotros somos todo para todos y de todos. Incluso la Inquisición. La Inquisición misma como tal era muy diferente en Italia, muy diferente en Francia, muy diferente en Portugal, muy diferente en Inglaterra. Y por eso se llama la Inquisición española, porque fue un spin-off, una versión especial, ¿no? Con autorización del papado, para entonces ahora sí quemar, ahorcar, encarcelar y todo lo que sea. Solamente en España tienen ese relajo. Para que vean cómo los españoles nunca han querido decir wifi y tampoco han querido aprender que la Tierra es redonda. Vamos a ver aquí tres cosas. En el caso de los vikingos es uno de los antecedentes más fieles y más populares respecto a que llegaron aquí. ¿A dónde llegaron? A Groenlandia. En este caso, Leif Erikson es el vikingo, el líder del general. También hay documentos respecto a que llegaron japoneses y chinos a costas de Acapulco, antes de que fueron. O sea, hay documentos. Y estamos hablando más o menos también en el siglo, que es 15, ¿no? En el siglo XV llegan chinos y japoneses, ellos iban y venían y también eran buenos navegantes, tenían mapas. Es decir, de alguna manera no es algo que realmente se le ocurra a Colón. Y no es quitarle mérito, más bien darle mérito, porque supo darles a tole con el dedo a los españoles, decir, sí es cierto, ustedes van a llevarse aquí la primicia si me dejan ir a descubrir algo. O sea, se las vendió por ahí y le creyeron. Pero él ya sabía que antes hay gente que estaba llegando a un lugar importante donde había varias cosas, y por eso la propuesta de alguna manera fructifica. Porque, insisto, Portugal no tenía problemas con la tierra plana o redonda, tampoco Inglaterra, tampoco otros lados. Por eso se lo rechazaron, por decir, oye, ¿me quieres llevar a donde todo el mundo está yendo? Pues no es negocio. Pero ya con los españoles y les dice, oye, allá hay lo interesante, ¿cómo ves que arriesgas la apuestas? Va. En general así fue. Hay registros también de que los fenicios estuvieron en la parte de Estados Unidos, lo que es actualmente, en medio de Piedras Rojas. O sea, hay escritos en fenicio, piedras, monumentos. Por supuesto no se populariza porque no es interesante o porque también no le conviene a ciertas personas, siento yo. Puede ser por ahí. Pero hay documentos de eso. Y lo más importante o más relevante que nos va a interesar es que los templarios, saben, los que fueron después de las cruzadas, todo este rollo, habían llegado al Caribe. Porque por supuesto, lo vamos a ver más adelante, pero los templarios lo que quieren era como llevar el evangelio a todos lados. Y saben que en el Caribe había gente salvaje, entonces querían llevar este asunto de evangelizar y llevar el templo a otros lados. Pero bueno, llegaron hasta Colón. Incluso se supone, hay registros de que Colón había llegado a donde estaban los templarios, más que nada para informarse cómo estaba la movida, para decir, bueno, aquí está padre, aquí no, yo creo que allá está mejor, allá voy a llegar. Él sabía perfectamente qué hacer. Él de alguna manera, ¿cómo puede justificar, independientemente de su origen, de su creencia, de su experiencia de navegación o no, que realmente la Tierra era redonda? Y los terraplanistas, sacando de nuevo el tema, ellos usan mucho el argumento de que es que la Biblia dice que la Tierra es plana, no es cierto. Si la lees en español puede ser que te parezca que sí, pero hay que leerla en el idioma original. En hebreo usa otras palabras, usa otro significado, otra connotación, otra acepción, otra profundidad. Digo, lo saben, una forma de referirse al globo terráqueo, ¿cuál es? ¿Cómo se dice? Globo terráqueo. Cadurares. ¿Cadur qué es? ¿Cadur qué es? Eso es básica, ¿eh? Cadurregel, cadursal, pelota. Y una pelota como esa es una cosa redonda pero volumétrica, ¿me explico? No es un disco. Esa es una diferencia muy grande, porque en hebreo usa varias palabras en el Tanaj para referirse a la tierra, pero en algunos puntos se usa la palabra kadur, y como expresión normal usamos kadur ares, la pelota terráquea, ¿no? Literal. Vamos a ver lo que vemos. Más allá del Tanaj, el texto bíblico, en la costumbre, en la tradición oral, digamos, en la Cábala se maneja un concepto.
A la tierra no se le conoce como tierra, se le conoce como Malhut, el reinado. Es decir, es donde Dios establece su reinado. Porque no hay rey sin a quien gobernar. Pues Dios crea al mundo y se vuelve reinado, por eso se llama Malhut. Entonces este concepto de Malhut en la Cábala se le conoce o se agrupa en una serie de elementos. Se los voy a dibujar, porque no sé si lo conozcan. ¿Estos saben cómo se llama? Con los sefirot. Aquí vamos a ver simbología. Ahí está escrito, pero bueno, síganme, ¿no? Una sefira, que son muchas palabras en griego, aunque dicen que Platón inventó la vida y la existencia y las matemáticas y todo, no es cierto, ¿no? Ya la numerología, la astrología, todo ya estaba inventado por los judíos, babilonios y todos los que estuvimos antes, ¿no? Pero los griegos llegaron ya al final de la fiesta. Y no me dijeron, yo la hice. Esa es la realidad. Pero bueno, para no hacerles largo el cuento. La palabra sefirá en hebreo pasó a griego como esfaria. Faira, pues. De esfaira pasó al latín como esfaera. Y luego pasó al español como esfera. Es decir, el concepto de esférico de la tierra ya existe desde siempre. Desde que existe, digamos, si quieren verlo desde nada más el judaísmo, desde el inicio de los tiempos, la tierra es redonda. O sea, el que viniera con la idea de que la tierra era con esa forma, no era solamente porque a lo mejor fuera amigo de portugueses o lo que sea, sino porque siendo judío pues era algo natural. Entonces, inteligentemente les vende esta idea. Porque dice, es una oportunidad de negocio. ¿Quieres ser tu propio jefe? Bueno, se escucha. ¿Cómo los convences de venderte algo? En ese caso, la historia oficial nos dice que, ay, sí, con esos aretes y estas chambritas, véndelas y pagamos los barquitos. O sea, les digo un barquito, por muy chiquito que hubiera sido, costaban miles y miles y miles de ducados, que era la moneda del momento. ¿Cuánto? Está documentado un libro que conseguí aquí en la biblioteca de ciencias políticas, ahorita les digo al final cuál es. Pero ahí viene todo el detalle respecto a cuánto le costó, quién financió y exactamente cómo estuvo la cuestión de los dineros respecto a la empresa. O sea, no fue las joyas de la corona las que financiaron la empresa. ¿Por qué? Porque no hubiera podido jamás Isabel ni Fernando haber financiado eso aunque quisieran. Jamás. ¿Por qué? Ellos venían, los españoles, del proceso que se conoce como reconquista. Es decir, estaban de alguna manera en la parte sur de España, los almohades o los árabes, los musulmanes y los moros, que habían conquistado durante un tiempo importante toda la península, porque acuérdense que los invitaron igual a hacerles esquina con otros cuates y a la mera hora se quedaron con la casa. Bueno, eso ya es tema aparte. Pero el asunto es que financiaron una guerra de muchos años para poder regresar a tomar el sur, que fue más o menos en esta época donde estaban acabando la reconquista, porque los conquistaron la reconquista. ¿Cuál fue el problema con los españoles directamente? No tenían un quinto en la bolsa. O sea, no tenían ni para el pasaje. Así, de ese tamaño. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a pedir ayuda, pero no le piden ayuda más que justamente a los que administran de alguna manera el dinero y tienen dinero en ese momento. ¿Quiénes eran? Los judíos. Estos dos personajes, el primero se consiguió una foto, el otro nada más hay estos recuadros que hay en los museos. Ese es un museo en Barcelona. Porque en España justamente es interesante que a pesar de lo que pasó, en España hay mucho museo respecto a la expulsión, a los judíos, hay muchas sinagogas que fueron iglesias o tomadas para convertirlas en iglesias, pero que después dijeron, no, sí, la regamos, vamos a hacer la museo. Y ponen pues, explicaciones, creo que yo, bastante justas y que hacen honor a la causa respecto a reestructurar un poco qué es el tema. En el caso de Luis Santángel, fue uno de los grandes financiadores. Era una persona que tenía sus negocios, que tenía sus empresas, sus negocios, sus changarros, y realmente tuvo la capacidad de poner la mayor parte del dinero. Él dijo, realmente no vino Colón a decirle a la reina, oye, tengo esta idea, págame. Realmente le dijo a sus cuates, oigan, tengo este asunto, vamos a hacer algo importante. Ahorita les digo realmente qué tenía en la cabeza. No era ir a explorar, es lo más grande. Pero ahorita para entrar con detalle poco a poco, él le dice a Luis de Santángel,
vamos a necesitar una serie de dinero, ¿cómo ves? ¿Le entras o no? No, pues que sí, sí me alcanza. Luego le dice a Abraham de Seneur, que también era un rabino muy importante en la época, él está de acuerdo también y pone la parte que falta. Eran básicamente las dos personas más ricas de la época, incluso más que los reyes, más que todos. No porque fueran usureros, ¿no? Por esta idea del judío que se queda con todo. No, pues era gente que trabajaba, ¿me explico? Porque pues si te la cobran la quincena y te la echas en alcohol y el siguiente día, pues, ¿me explico? Así eran los españoles, o sea, tenían fiesta y se la acababan. El judío no, siempre hemos sido de alguna manera un poco mejor administrados, y pues eso ayuda. Pues como les decía, llega, bueno, vamos a ampliar el tema después, realmente qué es lo que quería hacer Colón, pero él llega a las tierras nuevas, le dijeron que sí, ahora le vas, pero realmente el tema de los nativos fue un problema, porque les digo, ¿cómo puedes venir a reclamar tierras que no son tuyas, y sabes que no son tuyas, pero ¿cómo le hiciste? Realmente aquí, ¿qué es lo importante a saber? Que en este caso Colón no quería realmente ir a conquistar las tierras, él lo que quería era sacar a mucha gente de España en barcos y llevarlos a un lugar seguro, porque recordemos, estaba en medio de la Inquisición, estaban persiguiendo judíos que se habían aceptado una conversión forzada y que luego sumado al edicto de Granada, donde dicen o se convierten o se van, estaba la amenaza. Aquí lo interesante, que se dice mucho y se dice bien, es que justamente coincide la fecha límite del decreto del edicto de Granada con una fecha importante en el pueblo judío. Importante no que sea buena, sino que históricamente es relevante. El 9 de Av. El 9 del mes de Av, el mes lunar de Av. Así históricamente un día de tragedias. La destrucción del primer templo, del segundo templo y una serie de acontecimientos terribles. Incluso expulsiones también en otros lados, porque no solamente en España hubo expulsión, hubo en Inglaterra, hubo en Francia, hubo en muchos lados. En Portugal hubo después. Pero bueno, el punto es que el 9 de Av era un día pesado. Y justamente coincide que Isabel y Fernando, cuando firman el decreto, ponen justamente la fecha sin saberlo, porque pues, digo, de alguna manera todo está, nada es casualidad, y ponen la fecha que coincide con el 9 de Av. Entonces, ¿qué hace Colón? Dice, ¿saben qué? Ya tenía unas sospechas de que algo así venía, empieza a armar barcos para sacar a la gente que estaba en la cárcel. Si buscan en la historia oficial, lo que sucede es que se dice que él había puesto en los barcos a la escoria de la España, a la gente que estaba en la cárcel. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién estaba en la cárcel? Realmente no eran ladrones o algo así, porque de alguna manera el pobre era pobre y lo dejaban ser pobre. ¿Me explico? Y el rico, bueno, no había ricos en realidad, pero como es la clase media, nos metía en broncas. Como era muy cansado, pues dice, ¿saben qué? A todos estos que están en la cárcel, el pretexto fue de, ¿sabes qué? Pues préstamelos, total, si nos caemos al precipicio, pues nada se pierde, pues vas. Así fue. Entonces eso también ayuda, ¿me explico? Es saber mover la mente de tu enemigo de alguna manera. No le importaba realmente venir a conquistar, ni tomar tierras, ni ser el descubridor de algo, ¿no? O sea, realmente le interesaba simplemente sacar a la gente. Porque a muchos les alcanzó el dinero, el poco dinero que se permitía sacar, porque justamente decían, bueno, te vas a ir a España porque no quieres convertirte, aunque sean más de mentiritas, puedes vender todo, pero no te puedes llevar nada de metales. Eso solamente lo que puedas cargar. Entonces, pues, ¿cómo? Entonces la gente que pudo ir se pudo ir, y se fue a Marruecos, a Turquía, a los Balcanes, a donde pudo. El resto de la gente pues, se quedó en España, porque era gente, vamos a decir, pobre, y que dice, pues estaban en la cárcel o con problemas, es una gente que se trató de traer a toda América. Y ese realmente es el asunto, por eso decimos en la conferencia, es el judío que trajo los judíos a América. Porque obviamente hubo migraciones en el siglo XX, pero bueno, ese es tu tema aparte, eso creo que lo van a ver la otra semana, ¿no? También el jueves, ¿no? Pero bueno, la otra semana ven la segunda parte de la Ahorita que estamos en el inicio de la diáspora judía hacia América, insisto, Colón lo que hace es decirle a Luis de Santángel, a Ramos Acuto, a Barbanel y a todos los que ya mencioné, vamos a hacer ¿cómo se llama? Esta operación Moisés, como hubo en Etiopía hace los 60, 70, algo así parecido. Vamos a sacar a todos los que podamos, los que alcancemos. Por eso hizo varios viajes. Y si fijan, la historia también es interesante. Hace varios viajes, pero no tiene ningún tipo de rédito. O sea, no tiene ninguna ganancia, no se traen realmente nada. Que traen casi chabritas y collarcitos y tonterías. Porque es el pretexto de decir, bueno, es lo que había ahorita. Vine el tianguis, ¿no? Me encontré el chacharero. El asunto es que no va a ser el pretexto para sacar gente y sacar gente. Y nunca regresaba con gente. La tripulación nunca regresaba. ¿Me explico? Nada más era llevar. Y pues se pudo, ahorita vamos a hablar de qué acaba. En algo bueno y a la vez malo.
tenemos la idea de que nunca supo a dónde llegaba, y él decía que no. Se dice que llegó a las Indias, pues era también un poco extraño. Porque digo, si se supone que vas a las Indias, ¿por qué empiezas a decir que eres San Salvador y no sé qué? Realmente, ¿cuál era el asunto con él? Tenías mapas